Egipto, tierra de contrastes, es también un laboratorio viviente de resiliencia agrícola. Aunque su geografía está dominada por el desierto, con más del 95% de su superficie cubierta de arena, el país ha logrado desarrollar una agricultura que no solo sostiene a su población, sino que también compite a nivel internacional. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo logra Egipto cultivar en medio de un entorno tan hostil? Pese a que solo un 3% del territorio egipcio es cultivable, la agricultura representa una pieza clave en su economía. Contribuye con una octava parte del Producto Interno Bruto, PIB, y emplea a una cuarta parte de la fuerza laboral. Este dato no solo sorprende, sino que revela un esfuerzo colosal por parte de agricultores, ingenieros y comunidades enteras para producir alimentos donde casi nada debería crecer. A medida que la población del país sigue creciendo, también aumenta la necesidad de expandir las áreas productivas. Para ello, Egipto ha asumido uno de los mayores desafíos agrícolas de nuestro tiempo: el reverdecimiento del desierto. Y lo está haciendo con ingenio y recursos que, a simple vista, podrían parecer desechables. La clave está en los residuos, los restos de cosechas, el estiércol, la biomasa. Esta reutilización inteligente ha sido esencial para transformar zonas áridas en campos fértiles. Por ejemplo, los residuos de caña de azúcar no se desperdician, se queman de forma controlada para producir calor y electricidad en las mismas fábricas azucareras. Además, se ha expandido el uso del biogás, una fuente de energía renovable que se obtiene a partir de desechos agrícolas, útil tanto en el ámbito industrial como doméstico. Un vistazo a los logros agrícolas de Egipto permite dimensionar este fenómeno. En 2022, el país logró cosechar 9,3 millones de toneladas de trigo, superando incluso a países europeos como Italia y España, que cuentan con climas mucho más propicios. Entre 2019 y 2023, la producción promedio de maíz alcanzó los 7 millones de toneladas anuales, y el arroz, alimento básico en la dieta egipcia, promedió 3,7 millones de toneladas cada año. Estos resultados no solo son motivo de orgullo nacional, sino también una referencia para otros países con climas desérticos. Sin embargo, no todo es positivo. La otra cara del crecimiento agrícola y urbano es la acumulación de residuos, un problema especialmente visible en El Cairo. La capital genera más de 15.000 toneladas de basura al día, una cantidad que desborda los sistemas de recolección, especialmente en las zonas más pobres. El reto de Egipto no solo es producir más alimentos, sino hacerlo de manera sostenible. En 2017, los campos y corrales generaron más de 33 millones de toneladas de residuos agrícolas. A diferencia de la basura doméstica, muchos de estos restos pueden convertirse en energía o en abono si se gestionan correctamente. El modelo egipcio de aprovechamiento de residuos para mejorar la agricultura ofrece un ejemplo poderoso de cómo transformar un problema en una oportunidad. ¿Puede este enfoque inspirar a otras naciones en condiciones similares? Enseguida, lo exploraremos con más detalle. La innovación agrícola en Egipto no se limita al uso eficiente del agua o la expansión de tierras cultivables, también se extiende al aprovechamiento de los residuos como recurso clave. Hoy en día, el país cuenta con 1.921 plantas de biogás que, en conjunto, producen 2,1 millones de metros cúbicos de gas al año. Esta producción energética equivale a unas 86.000 bombonas de butano, un aporte significativo que ayuda a aliviar la demanda de combustibles fósiles en zonas rurales. Además de energía, estas unidades están diseñadas para generar abono orgánico. Cada año producen unas 50.000 toneladas de materia útil para mejorar la calidad del suelo. Algunas empresas privadas se han unido a esta misión. Una de ellas, por ejemplo, ha logrado recolectar 129.000 toneladas de residuos agrícolas desde su fundación. Tras extensas investigaciones, logró desarrollar un fertilizante especialmente eficaz para las condiciones del suelo egipcio, marcando un precedente en el sector agroindustrial. Otro ejemplo de reciclaje útil es el de las cáscaras de arroz. En Egipto, estas se utilizan como fuente de energía en el proceso de molienda o como forraje para el ganado. Es un modelo circular, donde lo que antes se desechaba hoy se revaloriza. Sin embargo, a pesar de estos avances, el panorama general todavía presenta retos serios. Según un estudio reciente, el 52% de los residuos agrícolas generados en el país no se aprovecha de ninguna forma. Esto significa que más de la mitad de los restos de cultivos y subproductos ganaderos se queman en el mismo lugar donde se recolectaron, muchas veces con equipos de baja eficiencia.
Estas quemas, además de ser un desperdicio de recursos, contribuyen a la contaminación del aire y afectan la salud de las comunidades rurales. Cuando no se incineran, estos residuos muchas veces terminan abandonados en barrancos o incluso junto a canales de agua utilizados para riego o consumo humano, generando un problema ambiental y sanitario. Para entender mejor esta situación, se realizó un estudio en 143 pueblos rurales de Egipto. Durante 2 años, se investigó el destino de los residuos agrícolas en estas zonas. La información obtenida confirmó un patrón conocido: una parte se convierte en compost, gracias a la iniciativa individual de los propios agricultores, otra parte se destina a alimentar animales. El resto simplemente se arroja a la intemperie, muchas veces junto a fuentes hídricas. El país necesita una estrategia nacional para el tratamiento integral de residuos agrícolas. No solo se trata de minimizar la contaminación, sino de recuperar un recurso valioso que podría potenciar aún más la productividad del sector. En este contexto, destaca la labor de iniciativas como SEKEM, una organización que apuesta por el reverdecimiento del desierto utilizando residuos orgánicos. Aunque no se trata de magia, su impacto parece milagroso. Mediante un proceso de compostaje riguroso, SEKEM transforma residuos de trigo, maíz, arroz y estiércol en un abono rico en nutrientes. Lo más impresionante es que este trabajo se realiza directamente en el lugar, sin depender de grandes infraestructuras estatales. El compost tarda alrededor de 3 meses en alcanzar su madurez y luego se esparce en el suelo desértico a razón de más de 70 toneladas por hectárea. En sus primeras 63 hectáreas, el proyecto usó cerca de 4.500 toneladas de compost, logrando transformar arenas áridas en suelos ricos en materia orgánica como nitrógeno, fósforo y potasio. Estos suelos, antes estériles, ahora albergan una vibrante vida microbiológica, base de cualquier ecosistema agrícola saludable. Este tipo de proyectos demuestran que, con voluntad y conocimiento, es posible no solo reducir la basura agrícola, sino también convertirla en la base de un futuro fértil. Egipto ofrece así un ejemplo inspirador de cómo los residuos pueden dejar de ser un problema y convertirse en parte de la solución. Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la calidad del suelo, especialmente su capacidad para retener agua y poner nutrientes al alcance de las raíces de las plantas. Para lograr esto, no basta con esparcir compost o abono de forma indiscriminada, se necesita una estrategia consciente basada en la rotación de cultivos, la gestión adecuada de nutrientes y el uso eficiente del agua. Una vez que el suelo ha sido acondicionado, se procede a la siembra. Pero esta no se hace de cualquier manera. Las decisiones sobre qué plantar y dónde responden a principios agroecológicos muy concretos. Por ejemplo, en las zonas desérticas se alternan cultivos que consumen mucho nitrógeno con otros que lo enriquecen, como las leguminosas. Esta práctica no solo evita el agotamiento del suelo, sino que también promueve una fertilidad sostenible a largo plazo. El proyecto reconoce que la desertificación es muchas veces consecuencia de malas prácticas agrícolas, como cultivar sin tener en cuenta las características específicas del suelo o las necesidades de cada planta. Por eso, en SEKEM el objetivo no es solo cultivar, sino evitar que la tierra vuelva a degradarse por un uso irresponsable. Esta visión a largo plazo se refleja en cada paso del proceso. En cuanto al agua, elemento esencial para reverdecer el desierto, el proyecto emplea una combinación de 3 fuentes principales. La primera es el agua del Nilo, el río que ha dado vida a Egipto durante milenios. La segunda proviene del Sistema Nacional de Distribución gestionado por el gobierno. Y la tercera, quizás la más innovadora, es el uso de aguas residuales tratadas. Reutilizar aguas residuales no es solo una opción, sino una necesidad en un país donde el 96% del territorio es árido. En las instalaciones de SEKEM, las aguas residuales se someten a un proceso de tratamiento biológico que utiliza una mezcla de 84 tipos de bacterias aeróbicas y anaeróbicas, incluyendo lactobacilos, levaduras y bacterias fotosintéticas. Este sistema no solo reduce los olores y la cantidad de lodos generados, sino que permite reutilizar el agua para riego agrícola sin poner en riesgo la salud de los cultivos. Según datos de la propia organización, este tratamiento logra reducir los lodos hasta en un 50%. De este modo, SEKEM no solo ahorra recursos hídricos, sino también dinero, al no depender exclusivamente de agua potable o canalizada. Además, al filtrar sus propias aguas, contribuyen al saneamiento ambiental y disminuyen la presión sobre las infraestructuras públicas. El riego en estas zonas tampoco sigue los métodos tradicionales, que implican grandes volúmenes de agua.
En su lugar, se han implementado sistemas de riego circular, donde estructuras móviles giran sobre un eje central y rocían agua de manera uniforme en zonas específicas. Esta técnica permite cubrir grandes superficies con un consumo hídrico mínimo, una ventaja clave en regiones tan secas como el desierto egipcio. ¿Está funcionando este ambicioso plan de reverdecer el desierto? Los resultados hasta ahora son alentadores. Desde el inicio formal del proyecto en 2019, se ha logrado transformar 725 hectáreas de terreno infértil en tierras productivas distribuidas en 5 granjas ubicadas en diferentes puntos del país. Las imágenes satelitales revelan el avance de esta transformación, manchas circulares de verde brillante aparecen entre las vastas extensiones de arena. En estas parcelas, el compost ha sido esparcido con precisión y el riego está perfectamente gestionado. Algunas zonas aún no cuentan con riego circular, pero utilizan métodos alternativos que también permiten que los cultivos prosperen, siempre con el respaldo del compost orgánico. En 2021, los campos del proyecto ya estaban dando frutos. Algodón, cacahuetes, jojoba, dátiles, menta e hibisco fueron algunas de las especies cosechadas. El hibisco, en particular, fue recolectado en una granja madre cercana a El Cairo, lo que demuestra que incluso cerca de zonas urbanas se pueden establecer modelos agrícolas sostenibles. Este tipo de agricultura regenerativa no solo transforma paisajes, sino que cambia la forma en que una nación entera se relaciona con sus recursos. Sequem está demostrando que, con conocimiento, voluntad y respeto por el entorno, es posible convertir la arena en vida y dar esperanza allí donde antes no había nada. El proyecto Sequem no solo se centra en cultivos convencionales, también ha incorporado con éxito especies menos esperadas para un entorno desértico. Tal es el caso de la albahaca y la esquisandra, plantas aromáticas y medicinales que ahora prosperan en sus granjas. Se ha observado que estas especies han sido cosechadas en varias ocasiones, lo que indica que el suelo regenerado no solo es fértil, sino también capaz de sostener cultivos de múltiples ciclos anuales. Una de las sorpresas más notables del proyecto fue la plantación a gran escala de margaritas, una especie que raramente se asocia con tierras áridas. Durante noviembre de 2021, prácticamente todos los espacios disponibles fueron sembrados con estas flores, abriendo un nuevo frente en el uso ornamental y comercial de cultivos en el desierto. Para ello, se activaron 4 sistemas de riego circular que cubrieron 200 fedanes, el equivalente a unas 84 hectáreas, dedicadas exclusivamente a este cultivo. Pero no todo es floricultura. Sequem también ha apostado por la seguridad alimentaria del país mediante la siembra de trigo, un alimento básico cuya escasez ha sido un problema nacional en los últimos años. Lo interesante es que para sembrar trigo, se utilizaron residuos de trigo compostados previamente, cerrando así un ciclo autosuficiente y regenerativo. En 2023 se cosechó por primera vez trigo en una superficie experimental de 21 hectáreas. Aunque la escala fue modesta, se lograron rendimientos de aproximadamente 3,6 toneladas por hectárea, una cifra alentadora para un terreno que años atrás era estéril. El cultivo de trigo tiene, además, beneficios colaterales, contribuye al control de malezas, mejora la estructura del suelo y resulta rentable, algo especialmente importante en un contexto de precios en aumento. Por esta razón, los responsables del proyecto planean expandir esta línea de producción, cultivando más trigo en los años venideros con el objetivo doble de contribuir a la economía nacional y asegurar alimentos esenciales. El reverdecimiento del desierto no solo transforma el paisaje, también atrae vida. A medida que el suelo se vuelve fértil, nuevas formas de flora y fauna se asientan en lo que antes era arena seca. En algunas de las granjas se han avistado ranas e insectos, signos visibles del retorno de la biodiversidad. Con el tiempo, han regresado otras especies silvestres como zorros, erizos, lagartos, camaleones, ratones, caracoles, ratas, diversas aves e incluso reptiles. Este nuevo equilibrio ecológico ha permitido también el desarrollo de la ganadería en condiciones impensables hace apenas unos años. En zonas antes desérticas, hoy se cría ganado vacuno al aire libre, protegido únicamente por techos que los resguardan del sol abrasador del Sáhara. Los animales se alimentan localmente, aprovechando subproductos del maíz, trébol, soya, semillas de algodón y salvado de trigo. No es necesario importar alimento, todo se produce in situ, reduciendo costos y emisiones. El resultado es sorprendente. Cada vaca produce en promedio unos 23 litros de leche por día, una cifra competitiva incluso para estándares de países con tradición ganadera.
Las granjas también crían ovejas y gracias a la abundancia de alimento, en 2011 lograron recolectar 1 tonelada de lana de los rebaños. Además de producir, las granjas de Sequem funcionan como verdaderos laboratorios naturales. Se experimenta constantemente con nuevas especies vegetales y técnicas de adaptación al clima extremo. Un ejemplo llamativo es el cultivo de la Azadirachta indica, más conocida como Neem o lila india, una planta con propiedades medicinales, repelentes y beneficiosas para el suelo. Su introducción demuestra que es posible ampliar la gama de especies viables incluso en ambientes hostiles, siempre que se aplique conocimiento agroecológico. El proyecto Sequem continúa evolucionando, no solo como un modelo agrícola, sino como una propuesta integral para combatir la desertificación, aumentar la autosuficiencia alimentaria y restaurar la vida en lugares donde antes parecía imposible. Lo que alguna vez fue un terreno seco e improductivo, hoy es un ejemplo mundial de cómo ciencia, conciencia y compromiso pueden cambiar la realidad. El fruto y la semilla del árbol de Neem, Azadirachta indica, se han convertido en aliados fundamentales del proyecto Sequem. De ello se extrae un aceite de gran valor agrícola, conocido por su potente efecto pesticida natural. Esta propiedad fue especialmente valorada por los responsables del proyecto, quienes comenzaron a utilizarlo para el control biológico de plagas sin comprometer la salud del ecosistema. Gracias al uso del aceite de Neem, se ha logrado reducir significativamente el uso de productos químicos sintéticos responsables de la contaminación del suelo, el agua, el aire y, en última instancia, la salud humana. Este cambio no solo beneficia a las plantas y al medio ambiente, sino también a los trabajadores agrícolas y a los consumidores finales. En un contexto como el egipcio, donde el ecosistema es frágil y el suelo escaso, optar por soluciones agroecológicas como el Neem es una decisión estratégica con efectos duraderos. Otro de los grandes recursos del país es su abundante sol. Con cielos despejados la mayor parte del año, Egipto ofrece condiciones ideales para la implementación de sistemas solares. Esto no pasó desapercibido para los promotores de Sequem, quienes comenzaron a instalar paneles solares en sus granjas para abastecer las necesidades energéticas, sobre todo las relacionadas con el riego. En cada sistema de riego circular se han integrado paneles fotovoltaicos que permiten bombear agua sin depender de fuentes de energía contaminantes. La energía solar, en este contexto, no es solo una alternativa ecológica, sino una necesidad funcional. Las bombas que impulsan el riego operan con energía solar, lo que no solo garantiza su funcionamiento continuo incluso en zonas remotas, sino que también alinea al proyecto con la meta global de cero emisiones. Esta integración entre agricultura regenerativa y tecnología sostenible marca un camino a seguir para otras iniciativas en climas áridos. Sin embargo, ningún proyecto de restauración ambiental estaría completo sin la presencia de árboles, esos gigantes verdes que protegen el suelo, capturan carbono y crean microclimas favorables. Inspirados en modelos previos como el proyecto Serapeum Forest, que desde 1998 logró transformar zonas áridas cerca de El Cairo en bosques mediante el uso de aguas residuales tratadas y riego por goteo. Sequem también ha abrazado la silvicultura como parte de su visión integral. Serapeum Forest demostró que era posible revertir la aridez utilizando ingenio y voluntad política. En colaboración con científicos alemanes, se creó un bosque que hoy abarca más de 200 hectáreas, regado exclusivamente con aguas residuales recicladas. Este modelo, que ha inspirado más de 2 docenas de zonas verdes en Egipto, se basa en una gestión del agua eficiente y una planificación ecológica de largo plazo. Siguiendo esta lógica, Sequem puso en marcha el proyecto Farm for Climate, que se propone plantar 400.000 árboles en sus tierras desérticas. En 2016, la organización adquirió un valle seco de 18 kilómetros cerca de la ciudad de Minya. Lejos de desanimarse por las tormentas de arena y la falta de suelo fértil, decidieron comenzar con la siembra de especies resistentes como las causarinas. Lo innovador fue que no necesitaron formar nuevo suelo. Los campos previos de manzanilla y girasoles ya habían enriquecido la tierra de manera natural. El resultado fue sorprendente incluso para los expertos. En solo un año, los árboles alcanzaron casi 2 metros de altura. Este crecimiento acelerado se debió a un ecosistema ya nutrido, a una planificación científica precisa y a un manejo responsable del agua y los residuos. Más que una casualidad, esto es un reflejo de la filosofía de Sequem, aprovechar cada recurso, orgánico, energético o humano, para regenerar el entorno. Sequem no es solo un proyecto agrícola, es un modelo de transformación sostenible que podría replicarse en regiones desérticas de todo el mundo. Ha demostrado que es posible cultivar sin dañar,
construir sin destruir y producir sin contaminar. Desde pesticidas naturales hasta energía limpia, desde campos de flores hasta bosques resilients, su propuesta es clara, la regeneración es posible y comienza con la voluntad de cambiar. Si te inspiró este proyecto que convierte desiertos en vida, dale like, suscríbete y comparte.